Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Ortiz. Es un privilegio el poder estar acompañándolos a ustedes ahí en sus hogares, que me reciban. Y en esta ocasión quiero agradecer al pastor Jesús Ortiz del Templo Sion por la cordial invitación y la confianza de poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios este día. Entonces, inclinemos nuestros rostros y pongámonos en manos del Señor. Bendito Padre, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos la gloria, la honra, Señor, te damos las gracias también, Padre, por estar reunidos una vez más en tu nombre, Padre. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, en nuestras familias. Te pedimos tú quites cualquier distracción y prepares nuestro corazón y nuestra mente para oír tu palabra, Señor, y que seamos no solo oidores, sino hacedores de ella. Bendito Espíritu Santo, toma el control de lo que se dice, del mensaje y de tu siervo. En nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Hermanos, si gustan acompañarme al mensaje de hoy con el que vamos a comenzar, se encuentra en Ageo 1, 5 al 11. Yo ya lo tengo, entonces me adelanto en lo que ustedes lo buscan. Y dice así: Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad mi casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo os lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. 11. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Para ubicarnos en un contexto histórico, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa con el libro de Ageo? Bueno, Ageo es el primer de los profetas post-exilio. Recordemos en la historia del pueblo hebreo que el Señor, por voz de los profetas, estuvo llamando continuamente al reino del norte, Israel, tanto como al reino del sur, Judá, al arrepentimiento, a volver a Él, a dejar la idolatría que había tomado posesión de la cultura, de la inmundicia, de los cultos paganos, volverse a Él en obediencia, retomar otra vez el camino que Él había encomendado a su siervo Moisés cuando dio la ley. Pero el pueblo hebreo en ocasiones obedecía y volvía a desobedecer. Varios reyes estuvieron, y de esos reyes del reino del norte, ni uno, dice la palabra de Dios, hizo lo bueno ante Dios. Del reino del sur hubo algunas excepciones, 2 o 3 excepciones, pero el Señor advirtió a través de sus profetas que llegaría el momento en que pagarían las consecuencias por esta desobediencia. A lo mejor no lo creyeron en su momento, pero llegó ese momento. Y esa advertencia es de que serían destruidos y serán llevados en cautiverio. El reino del norte fue destruido por el imperio sirio, y el reino del sur posteriormente fue tomado y conquistado por Babilonia. Babilonia tomó a las mejores personas, a los jóvenes, a los sabios, a lo mejor del pueblo, y se lo llevó cautivo. Ese cautiverio duró 70 años. Pero también de la misma manera como Dios advirtió al pueblo hebreo
que habría consecuencias a la desobediencia y a la idolatría, también dijo por voz de sus profetas que llegaría el momento de que después de 70 años Dios los recogería, los traería una vez más a la tierra que Él les prometió, ahí les daría la tierra otra vez, los prosperaría. Y esta fue lo que sucedió. Después de 70 años de cautiverio, por un edicto de Ciro el persa, que Dios ya lo había preparado de antemano, el pueblo hebreo pudo regresar en un remanente a Jerusalén. Y la primera instrucción que el Señor les dio, lo más importante, era reedifica el templo. Reedificar el templo. ¿Por qué reedificar el templo era tan importante para el Señor? Bueno, el pueblo hebreo, después de 70 años, que es una generación y media aproximadamente, obtuvo y agarró muchas costumbres paganas en ese pueblo, en Babilonia. Entonces, era indispensable que ese remanente que regresaba tuviera una comunión con su Dios, con su Creador. Una vez más, establecer una comunión, una relación en la cual Dios pudiera bendecir al pueblo. Pero si no está Dios en la ciudad, no hay bendición, no hay prosperidad, no hay comunión con su Dios. No saben otra vez qué hacer y qué no hacer. Y podían caer otra vez en desobediencia. Era muy importante porque a través de la presencia de Dios en la ciudad es donde Él pondría su voluntad y sería glorificado. Entonces, llegó el momento en que el Señor levantó a un profeta más, Ageo. Y Ageo llegó, y lo que leemos en este libro, entrega el mensaje del Señor diciendo: yo les he pedido que reedifiquen mi casa, y en lugar de esto, ¿qué han hecho? Cada quien ha corrido a su casa a ver sus propios asuntos. Cada quien ha ido a ver qué es lo que le preocupa, qué es lo que le interesa, qué es lo que le mortifica, y han dejado la obra de Dios incompleta. No han cumplido lo que Dios les pidió. Y Dios permitió que salieran del cautiverio para obedecer esta sencilla instrucción. Bueno, entonces ese es el marco en el cual se desarrolla este mensaje. Entonces, ¿cuáles eran las instrucciones? Lo que el Señor les había pedido es: reedifica el templo. Ve por madera, ve por los materiales, reedifica el templo. Y les dice: medita en tu corazón. Ageo 1, 7, 8 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Sube al monte y trae madera y reedifica la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Lo que el Señor estaba pidiéndoles era el poder tener una vez más comunión. Pero para esto, ellos tenían que dar el primer paso: obedecer. Ellos tenían que dar el primer paso. ¿Por qué? Era también a través del templo donde se podían hacer los sacrificios que especificaba en la ley, en Levítico, para poder tener redención de pecados. De esta manera, si no había sacrificios, no había redención de pecados. El pecado de cada quien todavía estaba estorbando en ese lugar. Y el Señor les pide: reedifica la casa, número 1, para yo poder habitar en medio de ustedes. El Señor no ocupa un edificio para habitar, pero lo que estaba pidiendo era obediencia. Que el pueblo no fuera rebelde, que se limpiaran de los viejos caminos en los cuales habían caído cuando estaban en el reino,
de la idolatría, de la desobediencia, y fueran sumisos a la voz de Dios. Que pusieran a Dios en primer lugar en sus vidas, tal y como lo ha dicho la ley. En primer lugar, Dios en la vida de ellos, en la vida de sus familias, en la vida de su ciudad, de su trabajo, donde el Señor pueda habitar en medio de ellos. Desobediencia del pueblo. Ageo 1:9. Buscad mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Una vez más el pueblo estaba dándole la espalda a su Dios, al Dios que los sacó de Egipto, al Dios que los trajo y los prosperó y les dio la tierra prometida, al Creador. Una vez más estaba dándoles la espalda. ¿Y qué es lo que hacían en su lugar? Ver cada quien por sus intereses. Ver cada quien qué es lo que le conviene. Es muy fácil perderse en los afanes de cada día, en los afanes del diario, y más ahora, con esta dichosa pandemia. Es muy fácil perder el enfoque y cada uno buscar por lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Bueno, yo tengo problemas igual que todos. Hemos sido impactados por medio de la economía, por la salud, el encierro. Es muy fácil caer en las tendencias de este mundo. Y ahora, sobre todo, los medios de comunicación son voces muy fuertes a través de las redes, a través de los noticieros, a través aún de los documentales. Y todo esto provoca que la gente, las personas, desvíen su vista y se preocupen y digan: wow, ¿es de Dios esta pandemia? ¿Alguna vez iremos a salir de ella? ¿Qué irá a pasar con la economía? ¿Nuestras vidas van a volver a ser de la misma manera? Bueno, lo más seguro es de que no vayan a ser de la misma manera. Pero eso ya no está para preocuparnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer lo que es humanamente posible. Lo que está a nuestro alcance, eso sí podemos hacer. Lo que no podemos hacer, lo que está fuera de nuestro alcance, de nuestras fuerzas, eso es obra de Dios. A Él le corresponde. Es Él el que tiene nuestros caminos en sus manos. Es Él el que tiene nuestros futuros en sus manos. Él es el que sabe el porvenir, el tuyo y el mío. Pero ¿qué es lo que nos pide Dios primeramente? Así como le pidió al pueblo hebreo: reconstruye mi casa. Reconstruir su casa es lo que nos dice también a nosotros. El Señor, el Dios de la Biblia, nuestro Dios, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y es lo mismo que se le pidió al pueblo hebreo, es lo mismo que nos está pidiendo a nosotros. Reconstruye mi casa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el Señor tiene que ocupar el primer lugar en tu vida y en mi vida, en nuestras familias, en nuestra economía, nuestros trabajos, aún en nuestros tiempos libres, en la ciudad, en la iglesia. El Señor tiene que ocupar el primer lugar. Esto es reconstruir su templo. Y cada quien sale buscando lo suyo, lo que le conviene, lo que me entretiene. Y no es así, hermano. El Señor pide, así como lo hizo en aquella ocasión, que tu vida, en tu corazón y en tu mente, el Señor esté en primer lugar. Entonces el Señor, número 1, pidió: reconstruye mi casa.
Número 2, había otro problema que les indicó en este libro. Un problema que se llama inmundicia. Ageo 2, del 13 al 15, si me acompañas a leer. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare a alguna cosa de estas, ¿será inmundo? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmundo será. 14. Respondió Ageo y dijo: así es este pueblo, esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo, toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día y en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. La inmundicia, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Esto representa toda la basura y la idolatría que traían desde Babilonia. Babilonia siempre ha representado bíblicamente y en nuestra sociedad una forma de lo pagano, de lo inmundo, de lo que no es santo y agradable ante Dios. Es una imagen, una figura del mundo. Y el pueblo hebreo estuvo 70 años en ese lugar, donde vieron de todo: la idolatría, la inmundicia, cultos paganos, cualquier cosa. Y esto es lo que traían ellos. Entonces el Señor les dice: medita, y antes de que pongas a trabajar en la reconstrucción del templo, quita lo inmundo de ti. ¿Por qué? Porque cuando uno se acerca a Dios, a trabajar en Dios, uno debe de ser limpio. Esto es deshacerte de las costumbres del mundo, de lo que el mundo ofrece constantemente. Les decía que en esta temporada de cuarentena es muy fácil ver exceso de información, ver por todas partes entretenimiento de cualquier tipo, idolatría, hechicería, hasta en las caricaturas, todo lo que es extrema violencia, ocultismo, por todas partes. Hay gente que busca todavía el horóscopo para ver qué es lo que el diablo les tiene preparado para su futuro, y lo creen. Hay quienes buscan todo tipo de consejo y suerte en el mundo. La ideología de género plagando la sociedad. Todo esto es una Babilonia. Y el Señor dice: inmundo es lo que están ofreciéndome. Dejar las costumbres del mundo para poder entonces dedicar la reconstrucción del templo, de nuestros hogares, de nuestros corazones, al Señor. El Señor no puede convivir con lo inmundo, hermano. El Señor dice: ser santos como yo soy santo. Eso es lo que pide el Señor. Esta desobediencia trajo serias consecuencias. ¿Qué es obediencia? Pues que no reconstruyeron el templo. Cada quien corría a hacer lo suyo, y lo que hacían era con inmundicia. Ageo 1, 6 y el 6 y el 10 al 11, perdón. Dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. Llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo
de las manos. Hermano, necesitas reconocer tú y yo que lo que tenemos, lo que recibimos, lo que somos, es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios. Y no perdernos en decir, es que me lo merezco, es que mi trabajo me ha costado, mis estudios me han costado, mi esfuerzo, yo me lo merezco. No, Señor. Lo que tenemos y lo que hemos recibido es una bendición de Dios. Dios es soberano. Dios hace llover sobre los buenos y sobre los malos. Dios hace que el sol resplandezca sobre los buenos y sobre los malos. De Él es quien recibimos todo lo que tenemos. Y si Dios no está en primer lugar en tu vida, Dios dice, hay consecuencias. ¿Sí? Hay consecuencias. Y aquí vemos que dice que se detuvo la bendición, se detuvo la lluvia, no producía, no prosperaba nada. El Señor dice, si no me quieres en tu vida, tampoco pidas mi ayuda. Pero si pones en primer lugar al Señor en tu vida, Él se encarga de todo lo demás. De todo aquello que tú y yo no podemos resolver. Hasta nuestras fuerzas se acaban. El Señor dice, yo soy fuerte y yo te fortalezco. Yo te levanto. Yo doy fuerza al débil. Entonces el Señor toma control de aquello que nosotros le entregamos, reconociendo su soberanía, reconociendo que Él es Dios y que está en primer lugar en tu vida y en la mía. Consecuencias. Número 3. El Señor pide que dejes lo inmundo. Ageo 2:19 dice, ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día, dice, os bendeciré. El Señor promete bendecirte. Dice, desde este día te voy a bendecir. Desde este día en que tú haces un compromiso con Dios, desde este día en que tú aceptas al Señor en tu vida, en tu corazón, aceptas su soberanía y haces un pacto de obediencia con el Señor. Cuando pones al Señor en primer lugar en tu vida, en tu corazón, y dejas que Él tome control de tu familia, de tu trabajo, de tus decisiones, el Señor dice, yo te voy a bendecir. Quien no me quiere en mi vida, dice el Señor, ok, respeto, cada quien tiene su libre albedrío, pero no me culpen de las consecuencias. Pero quien me quiere en su vida, quien me honra, yo le honraré. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución que nos ofrece el Señor? La alternativa. Bueno, aquí mismo dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Número 1, la solución es Cristo. Cristo en nuestras vidas. Eso es la solución, hermano. Dice el 2:8. Pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Para qué quería el Señor edificar el templo y que estuviera ahí? Dice, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la obediencia. Que tú y yo no seamos rebeldes, que seamos sensibles y obedientes al Señor, reconociendo su soberanía en nuestras vidas. Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, cualquier cosa que sea la voluntad de Dios es buena para ti y para mí, aun que no lo entendamos.
Dice, y seré glorificado. Glorificado es lo que busca el Señor. Dice que está buscando un pueblo que lo adore en espíritu y en verdad. Y darle la gloria a Dios es darle el primer lugar. Reconocer su soberanía, reconocer su provisión, reconocer que de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Es Él nuestro dador, es Él nuestro hacedor. La gloria y la honra solo es para Dios. Él quería y quiere habitar en medio de nosotros. El Salmo 127:1 dice, es un salmo muy conocido y muy hermoso. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor es el que hace la obra. Si nosotros en nuestro propio esfuerzo queremos hacer las cosas con nuestros propios planes, nuestra propia astucia, el Señor no lo prospera, no lo hace. Pero dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el que está afanándose. Pero el Señor es el que hace la obra. Y entonces esta reconstrucción que les pedía en el templo es por la instrucción de Dios, por la bendición de Dios, era obra de Dios. Es lo mismo para nosotros. Si cualquier plan que tú tengas familiar, de emprender un negocio, un trabajo, casarte, estudiar, si esto no lo encomiendas a Dios para que Él tome el control, en vano trabajas, hermano. Pero si el Señor está en control de esa decisión que tú has entregado, Él te honrará. Y Él hará su voluntad y será glorificado. Cuando Él hace su voluntad, nosotros lo glorificamos. Reconocemos su obra en nosotros, su provisión. Reconocemos quién es Dios y automáticamente Él hizo su obra y nosotros como respuesta lo glorificamos. ¿Cómo se logra? Hoy, con Cristo, somos el templo de Dios. En aquel entonces era necesario el templo físico para que las personas acudieran a ese lugar a glorificar a Dios y tener comunión con Él, como les había comentado, ofrecer sacrificios. ¿Por qué? Porque es a través del sacrificio cuando viene la expiación del pecado, el perdón del pecado, y una vez más tienen entrada para con el Padre. Pero Cristo ya ha hecho eso por ti y por mí. Cristo murió una vez y por todas, el sacrificio perfecto, para que a través del derramamiento de su sangre, que fue un requisito que puso el Señor, tú y yo tengamos entrada para con el Padre, tengamos perdón de pecados y no solamente eso, tengamos vida eterna. Así es, hermano, vida eterna. Y gocemos de una vida actual, en este momento, plena, llena de la presencia de Dios. 2 Corintios 6, del 16 al 18, dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gloria a Dios. Es impresionante lo que está diciendo aquí el Señor. Ese templo que se reconstruyó
en el 550 aproximadamente antes de Cristo, el Señor dice, yo no necesito ese templo ahora. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, tú y yo, somos el templo viviente de Dios. Templo no hecho de piedras, sino de piedras vivas. Tú y yo ahora somos el templo de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Imagínate la plenitud de la deidad de Cristo habitando en ti como un templo viviente. Y habitaré entre ellos y seré su Dios. ¿Es tu Dios? ¿Es Cristo tu Dios? ¿Has aceptado a Dios en tu vida? ¿Su soberanía? ¿Eres templo viviente del Señor? 17. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos y una vez más, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Una vez más, eres apartado. Yo soy apartado al servicio del Dios viviente para darle gloria a Él. Él habita en mí y Él tiene el primer lugar en mi vida, así como debe estar en la tuya. Aparta tu vida de la inmundicia, del pecado. Deja costumbres paganas o cualquier circunstancia que esté impidiendo tu relación con el Señor o que te puedas entregar totalmente a Él. 18. Y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Ya no es simplemente el pueblo de Dios, ahora somos hijos de Dios, adoptados por el Señor. Adoptados. Y podemos entonces clamar, Abba, Padre. Gloria a Dios por esto que ha hecho. Somos pueblo de Dios, somos templo de Dios, somos hijos e hijas. Y entonces el reconstruir el templo es eso para nosotros. El poder aceptar a Cristo, que venga el Espíritu Santo a morar en nosotros como templo del Espíritu Santo. Que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas. Esto es nosotros rendirnos a la obediencia para que no sea nuestra voluntad, nuestras decisiones, sino las de Él. Y darle gloria por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará, aún a través de esta pandemia. Ageo 2, 8 al 9 dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La casa de Dios en estos postreros días, hermano, eres tú y soy yo. Dice que la gloria postrera de esta casa sería mayor que la primera. Bueno, en primer lugar, fue mayor la gloria postrera de este templo que el primer templo que hizo Salomón, porque el segundo templo fue el que vio la presencia de Jesucristo. El cumplimiento de todas las profecías mesiánicas fue este segundo templo al que Cristo llegó y visitó su casa. Por eso era gloriosa esta segunda templo, ese segundo templo, más glorioso que el primero. Pero ahora tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Esto es, Cristo vive en nosotros. Somos templo de Dios. Dice, y daré paz en este lugar. Sí, hermano. Esa paz que el Señor dice que iba a dar a ese lugar es la paz que te da a ti y a mí, a través aún de estos problemas y de estas situaciones que nosotros no podemos controlar. Y no solamente nosotros no podemos controlar,
hemos visto claramente que ni las naciones ni los gobiernos pueden. Se ha salido de control. Hacen lo posible por moderar y porque salgamos adelante. Pero donde tú y yo no podemos, el que hace los milagros sí puede. Esto es Cristo, nuestro Dios. Y dice Dios que en su palabra que Él nos da la paz, no como la da este mundo, sino da una paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Y entonces, aún a través de tribulaciones, de problemas, salud, financiera, familiar, lo que sea que pueda venir, el Señor nos da la paz y la confianza de que Él está obrando, aun que tú y yo no lo veamos. Porque por fe andamos, no por vista. Y le creemos. Y creemos que Él es fiel para cumplir lo que Él promete. Así como es fiel para cumplir las bendiciones que nos promete, también el Señor es fiel para cumplir cuando el Señor dice no lo hagas y hay consecuencias. Dice, entonces el Señor toma control de nosotros, toma control de tu vida, porque tú se lo has entregado, porque tú fuiste sensible a su palabra, porque tú quieres edificar el templo de Dios, esto es, aceptar a Cristo en tu corazón y darle a Él la preeminencia, y el Señor se encarga de lo demás. Tal y como lo mencionó en Mateo 6, 31 y 34, muy parecido a lo que vemos en Ageo. Dice, no os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Todo el mundo lo busca. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es, ser justos. Aplicar la justicia de Cristo en nuestras vidas y hacer su voluntad. Busca primero las cosas de Dios, que se establezca el reino de Dios en tu vida, en tu familia. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán, basta cada día su propio mal. Hermano, el Señor está en control, lo creas o no. El Señor conoce tu situación, conoce lo que te hace falta, pero sobre todo lo que quiere el Señor es tu corazón. Es entrar en tu vida y es que tú le des la gloria a Dios, que Él haga su voluntad en tu vida, en la de tu familia. Y aquellas cosas que no podemos controlar porque son imposibles para nosotros, esas son la especialidad de Dios, lo imposible. El Dios creador del cielo y de la tierra, del universo, el Señor que da vida. Él es el que te dice, acepta a mi Hijo Jesucristo, que entre a tu vida, entrégale el control, entrégale tus preocupaciones, apártate de lo inmundo, de las cosas de este mundo que contaminan, y edifica la casa de Dios en tu corazón, en tu vida, en tu familia, y Él hará. Él tendrá el control de las cosas que tú entregues y Él se encargará de tus necesidades, de tus problemas. Pero para esto, primero, déjalo entrar a tu vida. Te agradezco mucho estos momentos que tuvimos para compartir la palabra de Dios y vamos a terminar con una oración esperando que me acompañes. Padre bendito, Señor, gracias por tu gloriosa palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú nos hablaste, Señor.
Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. No podemos entender, Padre bendito, cómo es que somos templo del Espíritu Santo. Pero tú lo has dicho en tu palabra que tú estás morando en cada uno de nosotros, Padre. A ti entregamos el control de nuestras vidas, de nuestras situaciones. Tú conoces, Padre Santo, cada corazón y cada persona que está escuchando. Yo te pido que tú entres en comunión con ellos. Y tú, hermano, si me estás oyendo y no has hecho todavía esta gran decisión, este gran paso, te pido, repitas conmigo: bendito Dios, bendito Cristo, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de todas las fallas que he tenido. Te pido, me perdones, Señor, perdones mis pecados y entres a morar a mi vida. Toma el control de mi familia, de mi vida, y que seas tú glorificado en mi familia y en mí. Te pedimos esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano, y nos vemos en la siguiente. Bendiciones.